Esta es una producción de Grupo Fórmula. El presidente López Obrador el otro día dijo que el neoliberalismo no sería tan malo o tal vez sería muy bueno si no fuera por la corrupción. Y qué bueno que lo dice porque el presidente siempre ha dicho que el neoliberalismo es malo, es pésimo. Ya puso una nota aclaratoria que si no fuera por la corrupción, tal vez no sería tan malo. Bien, y al presidente también le gusta mucho decir que en México no hubo periodistas ni académicos que criticaran el modelo neoliberal que impusieron allá en los años 80 la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, y el presidente estadounidense, Ronald Reagan. Ellos fueron los grandes proponentes de lo que se llama neoliberalismo, que a fin de cuentas debería ser liberalismo. ¿Qué es liberalismo? Pues es dejar que los mercados actúen, que la gente tenga iniciativa propia, que se puedan generar empresas, negocios, una mínima participación gubernamental en los asuntos económicos, etcétera, etcétera. Y claro que fracasó el neoliberalismo y en México y otros países, por un lado, por la gran corrupción. En México y en todos los países las grandes fortunas se hicieron al abrigo del poder político. Y si le añadimos esta corrupción en México, pues no había para dónde ir. En otros países nomás fue la avaricia de los sectores financieros y económicos lo que arruinó el modelo. Pero cuando el presidente dice que nadie lo dijo, no es cierto. Yo me encontré, porque estoy empezando a digitalizar mis viejas columnas, me encontré una columna que escribí en 1998, el 9 de agosto, que se intituló Tres voces contra el modelo. En él comenté lo que tres grandes pensadores, Peter Drucker, Arthur Schlesinger y Robert Reich, opinaban sobre el modelo económico que desde la década de los 80 impusieron sobre el mundo occidental y también el oriental los ya mencionados Ronald Reagan y la señora Thatcher, ambos para mí de muy amarga y triste memoria. Pero en fin, cada quien tiene sus juicios sobre de lo que es la historia y de qué se trata. Yo noté en esa oportunidad que el historiador Schlesinger había publicado un artículo en la revista Foreign Affairs en donde él advirtió sobre las crecientes desigualdades en el ingreso de los países neoliberales y dijo que esto podría prohijar una nueva generación de lucha de clases e inestabilidad y una gran posibilidad que podría conducir en el futuro, y oigan bien esto, a grandes turbulencias políticas y económicas y a regímenes totalitarios. Así lo dijo Schlesinger en 1997, hace un cuarto de siglo. Él dijo que el capitalismo incontrolado, con bajos sueldos, largas horas y trabajadores explotados, excita el resentimiento social, revive la lucha de clases y da una nueva vida al marxismo, y añadió que la revolución de la computadora, en esa época lo dijo, amenaza con destruir más empleos de los que crea, también amenaza con crear nuevas y rígidas barreras de clase, especialmente entre los bien educados y los mal educados. La desigualdad económica en Estados Unidos, dijo, ha crecido a tal punto que las disparidades son mayores en Estados Unidos, disque igualitarios, que en las sociedades clasistas de Europa. También mencioné ese artículo de agosto de 1998 al gran economista Robert Reich. Él escribió en la edición marzo-abril de 1998 de una revista que se llama Mother Jones, dijo que los trabajadores industriales y de cuello blanco de Estados Unidos pues van a ver cada vez peor su situación. Yo añadí que lo que él escribió para su país puede fácilmente aplicarse para el nuestro, donde la globalización tiene efectos más dramáticos y catastróficos para los trabajadores. Concluí mi columna de agosto del 98 diciendo esto: las opiniones de Drucker, Schlesinger y Reich son tres opiniones autorizadas, nadie las puede criticar por su falta de rigor científico, más vale que sean escuchadas por quienes hoy tienen el poder político y económico, sobre todo en México. Ignorarlas podría ser fatal. Entonces, pues eso es lo que pasó y nadie le hizo caso. Esto es una columna del 98. Y el presidente dice que no hubo quienes criticamos el modelo. Andrés Manuel, hubimos y bastantes. Sí, Félix. Hay países que aplicaron la doctrina del neoliberalismo con éxito.
¿Por qué? Dime Porque uno. Noruega, Suecia. No, ellos nunca lo aplicaron totalmente, ojo. Totalmente no. Entonces no aplicaron el modelo neoliberal con éxito. Sí, cuidado. Porque todo el tema del comercio, todo el tema del desarrollo industrial, todo eso lo hicieron suyo, pero lo hicieron bien por dos razones. Número uno, porque no había corrupción. Y en esos países en realidad no hay corrupción. No, pero es que yo tengo que corregirte, perdóname. Nunca fueron plenamente neoliberales, porque tanto los países escandinavos nunca soltaron la participación del Estado en grandes rubros de la economía y del bienestar social. Para Estados Unidos y para los países bien neoliberales, son países comunistas, Félix. Bueno, ahí te va otro ejemplo, Australia. La diferencia entre los australianos es mucho menor, ¿no? Y ha funcionado, ¿por qué? Porque tienen reglas claras, porque siguen esas reglas claras, porque hay muy poco reparto de este dinero y esa hambre. Australia también ha tenido fuertes dosis socialistas. Lo siento, estás dando puro ejemplo donde la participación del Estado, y eso quiere decir que el modelo neoliberal funciona, pero tiene que haber un gobierno que maneje ciertas áreas. Por ejemplo, siempre nos estuvieron presumiendo de Chile los neoliberales mexicanos. Nada más que en 1989, cuando escribí esta columna, 98, a mí bolas, los dos países miembros de la OCDE que entonces mostraban la mayor desigualdad de ingresos eran Chile y México, en ese orden. Entonces, Chile también ha sido un desastre para que los neoliberales mexicanos nos lo dejen de seguir poniendo como un ejemplo. Eduardo. Sí, bueno, tu columna pienso que es del 98, ¿no, tocayo? En 98 estaba Zedillo y empezaba el neoliberalismo con Carlos. Pero no empezaba, porque el neoliberalismo realmente empezó a llegar Miguel de la Madrid a la presidencia en 1982. Con Zedillo ya llevaba 16 años el experimento fallido. Sí, pero 82-88 con de la Madrid, Carlos Salinas fue quien abrió más todo el sistema para que el neoliberalismo empezara a ser... Bueno, hoy podríamos discutir, yo creo que lo abrió Miguel de la Madrid, porque solamente Miguel de la Madrid tuvo como secretario de Programación y Presupuesto a Carlos Salinas. Pero Carlos fue quien abrió las fronteras. Pero bueno, al final es importante lo que dices, tocayo, en cuanto a que sí hubo voces que criticaron este sistema económico, que lo que vemos tiene como consecuencia una deficiente distribución de la riqueza. Y ese es el punto, porque cuando permites la inversión en la economía libre, el Estado puede recibir recursos en sus arcas para sostener programas como los que se están otorgando ahora. Educación, seguridad, salud pública, etcétera, etcétera, que en México ni uno ni el otro. Aquí en México lo que se creó fue un grupo de grandes ricos y más pobres de los que ya había antes de que empezara el experimento. Georgina. Pues en ese entonces entramos al GATT, me acuerdo, y creo que lo que ha hecho... De la Madrid entramos al GATT, claro que sí, ahí fue la liberación de México. Y yo creo que lo triste del neoliberalismo en parte también es este tema del enriquecimiento del dinero, de la importancia que le damos al dinero, de diferenciarnos unos de los otros, no a través del conocimiento de la educación, sino de las pertenencias que tenemos. Eso suena muy bonito, pero hasta en el feudalismo, el capitalismo, el socialismo, el comunismo, eso pasa, porque es naturaleza humana, Georgina. Tampoco... Digo, no nos falta que te pongas un hábito franciscano. Ya están influyendo en ti, ¿eh? No, tampoco. Vamos a los mensajes y regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.